Bienvenido a nuestra presentación sobre la conexión desconocida entre los campos electromagnéticos. Todo es CEM. Las generaciones 2G, 3G, 4G y 5G de transmisores, teléfonos móviles, hornos microondas Wi-Fi y radiación cósmica. El universo ha emitido radiación EMF desde sus inicios. Todos los planetas y estrellas del universo tienen su propia radiación EMF que provoca los campos electromagnéticos que llegan hacia nosotros desde el espacio. En parte debido a esta radiación natural, hemos podido desarrollarnos desde organismos unicelulares hasta humanos modernos. Aquí vemos un ejemplo de nuestro sistema solar con varios planetas, y cada planeta emite su propia frecuencia típica. Los patrones de frecuencia son diferentes porque cada planeta tiene una composición química diferente, por lo que toda actividad produce una radiación diferente y también una longitud de onda diferente. Además de todos los planetas, el Sol y todas las demás estrellas tienen su propia frecuencia. La NASA ha conseguido reducir estas frecuencias a un nivel audible para nosotros. Aquí vemos nuestra atmósfera desde el espacio. Nos llega todo tipo de radiación. Radiación de alta frecuencia. Radiación gamma, rayos X, pero también luz visible, infrarrojos y ondas de radio. A esto lo llamamos radiación cósmica. Si te fijas en la imagen verás que en la zona gris parte de esta radiación cósmica está protegida por nuestra atmósfera, concretamente la ionosfera y la magnetosfera. Juntos, consiguen que no nos llegue toda esta radiación. Afortunadamente, no toda la radiación se absorbe, incluidas las ondas de radio, la luz visible y la luz infrarroja. Sin él, el calor del Sol no podría penetrar hasta la Tierra. Esto ha asegurado que haya surgido vida en la Tierra. Aquí vemos que la mayor parte de la radiación artificial utiliza la zona donde no se absorbe la radiación. Aquí tienes gran parte de nuestros transmisores de radio en redes 3G, 4G y 5G. Bluetooth y Wi-Fi. Estos medios de transmisión, desde un punto de vista técnico necesario, se sitúan en estas zonas no absorbentes, pero también se encuentran en una zona insalubre para nuestro cuerpo. Aquí, ampliaremos más nuestros canales. Los diferentes nombres de las redes móviles 3G, 4G y 5G, al contrario de lo que mucha gente piensa, no se describe la cantidad de gigahercios, sino la generación de redes móviles. Si miramos estas generaciones de redes móviles, vemos que para cada generación se utilizan diferentes frecuencias. Lo llamativo de la red 5G es que utiliza la frecuencia de 26 GHz que cae en la parte que es absorbida por la atmósfera. Pero el alcance de estos canales también interfiere con árboles, edificios y otros objetos, por lo que es necesario colocar muchos transmisores. Esto también significa que los transmisores deben ser más potentes para compensar la absorción y las interferencias. EMF tiene un componente eléctrico y magnético. Aquí vemos una onda eléctrica. Esta onda eléctrica se genera cuando los electrones se mueven. La onda eléctrica crea una onda magnética perpendicular a la onda eléctrica. Por el contrario, una onda magnética también puede generar una onda eléctrica. Esto se refleja en el funcionamiento de una dinamo que genera electricidad mediante el movimiento de imanes. Aquí vemos en rojo la llamada onda portadora. Se trata de una frecuencia constante sobre la cual otra frecuencia puede transportar la información. Así es como se transporta el sonido a través de ondas de radio. Hay dos métodos AM, que significa modulación de amplitud, onda verde, y modulación de frecuencia FM. La ola violeta necesita una portadora o una onda portadora para recibir una señal en un receptor. ¿Son dañinos los campos los efectos térmicos y no térmicos?
Prácticamente todos los estudios citados por empresas de telecomunicaciones y gobiernos que analizan si los CEM son dañinos o no investigan casi exclusivamente los efectos térmicos de la Comisión Internacional de Protección contra Radiaciones No Ionizantes del ICNIRP ha elaborado normas al respecto. Para la temperatura interna del cuerpo, el estándar se basa en la fluctuación natural de la temperatura corporal. El estándar para el tejido tipo 1, que incluye las extremidades, se ha fijado en un aumento máximo de 5 grados Celsius en el tejido tipo 2, que incluye la cabeza y el abdomen. La temperatura natural es algo más alta, por lo que la norma se ha fijado en un aumento máximo de 2 grados centígrados. Al determinar estos estándares, solo se consideran los efectos térmicos de la radiación EMF y se ignoran otros efectos negativos de esta radiación. Hay suficiente evidencia para demostrar que los CEM tienen efectos nocivos debido a efectos no térmicos. Estos efectos no térmicos se pueden dividir en dos categorías: trastornos neurológicos y trastornos físicos. Los trastornos neurológicos incluyen estrés, síntomas depresivos y dolor de cabeza. Los trastornos físicos asociados con la radiación EMF incluyen una disminución en la calidad del esperma y daño a las células y al ADN. Estos efectos han sido establecidos, entre otros, por estudios del profesor Martin L. Paul. Varios investigadores han establecido que la radiación EMF causa efectos nocivos no térmicos. Entre otras cosas, el profesor Paul realizó una investigación bibliográfica en la que se compararon 23 estudios científicos. Uno de los hallazgos de estos estudios se refiere a los sistemas de transporte de calcio en las células. Estos sistemas de transporte en las células son sensibles a los campos magnéticos. Si la cantidad de radiación es demasiado alta, se transporta demasiado calcio a las células. Esto con graves consecuencias como daños en el ADN. La investigación de Paul ha demostrado que los campos electromagnéticos son en parte responsables de una mayor absorción de calcio en las células, la llamada entrada de calcio. Las personas que son sensibles a la radiación y, por tanto, han desarrollado tinnitus, pueden tratarse con bloqueadores de calcio. Se trata de fármacos que se desarrollaron inicialmente contra las arritmias cardíacas. Como resultado, los síntomas del tinnitus desaparecen, lo que es una indicación de un aumento de la entrada de calcio bajo la influencia de los campos electromagnéticos. Actualmente hay más de 200 científicos de más de 40 países diferentes que han expresado su preocupación por los efectos de la radiación CEM y, en particular, por el uso de transmisores 5G. Todos estos científicos reconocen que existen efectos dañinos reales causados por esta radiación EMF. Más de 200 experimentos, principalmente realizados con células cancerosas y probados con más de 300 frecuencias diferentes, han demostrado que hay armónicos en verde y estos armónicos en rojo. Armónico significa que es de apoyo y disarmónico sobre el que hay un efecto disruptivo. Por tanto, las frecuencias se pueden subdividir en frecuencias nocivas o inofensivas. Esto también se llama armónico, que se muestra con barras verdes, o disarmónico, que se muestra con barras rojas. El agua tiene propiedades especiales. Al observar una molécula de agua, vemos que consta de un átomo de oxígeno con carga negativa y dos átomos de hidrógeno con carga positiva. Juntos, estos átomos proporcionan una molécula de agua neutra debido a la posición del átomo de oxígeno en un lado de los átomos de hidrógeno. La molécula de agua tiene una propiedad polarizada. Por tanto, la molécula actúa como una especie de imán.
El átomo de oxígeno es el polo negativo y el átomo de hidrógeno el polo positivo. El agua puede construir estructuras debido a esta propiedad polarizada. La estructura más estable e importante que puede construir es la estructura hexagonal que se asemeja a un panal en un nido de abejas. Esta estructura es la forma más estable en la que el agua quiere organizarse, porque es la estructura con mayor eficiencia energética de mantener. En resumen, existen frecuencias armónicas de apoyo y frecuencias disarmónicas de apoyo. Las frecuencias armónicas ayudan a construir y mantener la estructura hexagonal natural del agua, y las frecuencias disarmónicas perturban y rompen la estructura. Esto sucede especialmente cuando las frecuencias disarmónicas son más fuertes y están más presentes que las armónicas. De hecho, las moléculas de agua son pequeños imanes con un polo norte y un polo sur. Esto se llama molécula dipolo. Esta polarización hace que el agua sea muy sensible a la radiación EMF, y esta animación muestra cómo reacciona el agua a esto. Las moléculas no consisten en conexiones fijas y estrechas entre los átomos, sino que son móviles y flexibles. Estos movimientos pueden ser simétricos o asimétricos. También son posibles movimientos de rotación entre los diferentes átomos. Estos movimientos son en realidad vibraciones dentro de la molécula. Estas vibraciones pueden ser generadas y amplificadas por EMF. Cuando estas vibraciones se vuelven demasiado fuertes, pueden provocar la rotura de los enlaces. Estas vibraciones también provocan un campo de tensión que mejora el efecto aislante del agua. Cada estructura molecular, célula y tejido tiene la llamada resonancia propia. Esta es una frecuencia a la que resuena la estructura o el tejido. Cualquier parte que no pueda vibrar con esta resonancia se elimina de ese sistema. El agua tiene una estructura de hielo líquido. Cuando el agua estructurada se congela, cristalizará en forma de una estructura cristalina de 6 ángulos. Esta es una forma natural y saludable de formación de cristales en el agua cuando se congela. En agua natural y saludable, donde se forman buenas estructuras de hielo hexagonales, el color del hielo se vuelve azul. Esto se debe a que se absorbe toda la luz excepto la azul. Por lo tanto, se puede reconocer, entre otras cosas, cuando el agua tiene una estructura hexagonal saludable. Es bien conocido el fenómeno del prisma en el que la luz blanca se refracta en los colores del arco iris. Lo que ocurre en el prisma es que la luz se refracta en función de la longitud de onda de los colores que lo componen. Esto sucede porque la luz se mueve a través de un medio diferente y cada color tiene un índice de refracción diferente. Un cristal es simplemente una estructura donde los polos positivo y negativo se atraen entre sí y adoptan una forma fija. Debido a esta propiedad, los cristales pueden adoptar diversas formas. A continuación se ofrece como ejemplo una forma cúbica de sal de mesa. Normalmente, los colores del arco iris son generados por cristales birrefringentes como el cuarzo con una disposición ordenada de los átomos. En este ejemplo, vemos una larva de mosca de la fruta bajo un microscopio. Bajo un microscopio normal, este animal es transparente y no vemos nada especial. Los cristales birrefringentes dividen la luz blanca polarizada plana en rayos orientados diagonalmente o a través de ellos. En un microscopio de polarización, los dos rayos interfieren, y así es como se generan los colores del arco iris. En realidad, es el agua la que hace que todo el organismo sea líquido cristalino, porque el agua es líquido cristalino y la estructura cristalina es responsable de los colores del arco iris. Aquí vemos varios animales transparentes, incluidas pulgas de agua y otras larvas de insectos. Como se puede observar, las diferentes partes del cuerpo se colorean mediante estructuras de agua hexagonales bajo un microscopio de polarización. Esto indica que estas estructuras de agua son ubicuas en la naturaleza.
Para ver los colores del arco iris en el organismo vivo, las moléculas cristalinas líquidas no solo tienen que estar completamente alineadas, sino también mover coherentemente macromoléculas y moléculas de agua juntas. En resumen, se puede concluir que el agua en nuestro cuerpo no se compone naturalmente de moléculas de agua sueltas y no estructuradas, sino que en un estado saludable se presenta principalmente en formas de estructura hexagonal. La orilla del agua tiene propiedades especiales, la zona de exclusión. La mayoría de la gente no se pregunta cómo surgen realmente las nubes. Las nubes surgen porque hay fuerzas en ellas a través de las cuales las moléculas de agua se atraen entre sí y comienzan a organizarse. Esto luego forma grupos que juntos forman una nube. Pollack llama a este estado la cuarta fase del agua. En este caso, la cantidad de vibración es lo suficientemente alta como para ser casi como un gas, pero lo suficientemente baja como para poder agruparse y atraerse entre sí para que se puedan formar nubes. Las gotas de agua se forman a través de los puentes de hidrógeno entre las diferentes moléculas de agua. Esta atracción mutua asegura la acumulación de agua en una gota. Aquí vemos un ejemplo de cómo las gotas pueden moverse por la superficie del agua. Gracias a las fuertes uniones estructuradas, pueden flotar en la superficie durante un tiempo. Aquí vemos un ejemplo de lo fuerte que puede ser la unión del agua debido a la tensión superficial. Este fuerte vínculo y la velocidad a la que se mueve el lagarto le permiten moverse sobre el agua sin ninguna estructura de conexión de las moléculas de agua. Este fenómeno sería imposible. Además de la llamada tensión superficial, el agua puede incluso formar puentes a una distancia de hasta 4 centímetros. Esto puede deberse al envío de una carga eléctrica a través del agua, que estructura las moléculas de agua. Las moléculas de agua con estructura hexagonal pueden formar diferentes capas de agua con estructura hexagonal mediante enlaces de hidrógeno. Un desplazamiento mutuo asegura la cohesión de las distintas capas de la estructura hexagonal del agua. Aquí vemos varias de estas estructuras de agua hexagonales apiladas una encima de otra. Con un microscopio de fuerza atómica se pueden observar acumulaciones de agua estables de hasta milímetros de tamaño. El agua de estructura hexagonal tiene carga negativa. Esta estructura resonante garantiza que todas las sustancias que no resuenan armoniosamente con la estructura sean repelidas. Edel Yudiche ha descubierto que las estructuras hexagonales vibran y resuenan entre sí. Esta resonancia hace que los electrones se muevan e intercambien dentro de la estructura. Esto convierte a esta red no solo en un receptor de radiación EMF, sino también en un transmisor de radiación EMF. Aquí vemos un ejemplo de cómo una superficie hidrófila expulsa las partículas a través de la resonancia de un agua hexagonal, lo que también se llama zona de exclusión. Esto se llama zona de exclusión porque excluye todas las partículas no resonantes. Edel Yudiche afirma que se sabe que el agua coherente expulsa todas las moléculas y otras partículas que no pueden resonar con ella. Rowland afirma que las interacciones entre los glóbulos rojos son causadas por excitaciones coherentes en las células. La atracción de los glóbulos rojos se debe, entre otras cosas, a frecuencias electromagnéticas muy específicas. Cuando la estructura del agua ya no está sana debido a la radiación EMF, vemos que los glóbulos rojos se pegan. A esto lo llamamos formación de tirada de dinero. Hay capilares por todas partes de nuestro cuerpo. Las paredes internas de estos capilares tienen la propiedad de provocar un campo de carga repulsiva.
Esta carga asegura que los glóbulos rojos no se toquen y se detengan contra la pared de los capilares. Los glóbulos rojos también son más anchos que los propios capilares y, por lo tanto, necesitan este repelente para fluir a través de ellos. Cuando se altera esta carga, el flujo sanguíneo se ralentiza, lo que puede provocar trombosis. Debido a estos enlaces estructurados, existe una red en nuestro cuerpo a través de la cual todos los tejidos y células están conectados y pueden comunicarse. El agua coherente conecta y protege.